Bienvenidos a un análisis profundo de la convulsión más dramática que ha sacudido las grandes ligas en años. Hoy desvelaremos la verdad tras el colapso meteórico que engulló a los Mets de Nueva York en apenas 48 horas. ¿Qué demonios sucedió en Queens? El guardián de su bullpen, Edwin Díaz, y el pilar de su ofensiva, Pete Alonso, desaparecieron de la noche a la mañana. Fue un error fatal para la franquicia, un período que solo puede describirse como una pesadilla absoluta. Pero lo verdaderamente aterrador no es la pérdida de estos dos gigantes, sino la trampa estratégica en la que ha quedado atrapado su superestrella, la figura central del equipo. Hablamos del jugador que la temporada pasada entregó números de jugador más valioso, 43 jonrones y una base por bolas cercana al 40%. Sin embargo, estas estadísticas titánicas no se lograron solo por su habilidad, se basaban en la presencia constante de bateadores temibles acechando detrás de él en la alineación. Durante su etapa en los Yankees, fue Aaron Judge. En los Mets, fue Alonso quien hizo guardia. El lanzador contrario no podía evitar enfrentar a Ohtani Soto, porque si lo hacía, se toparía inmediatamente con el cañón de Alonso. Esa presión desapareció en una sola noche. Ahora, esta estrella está varada en el centro de la alineación, completamente aislada. Los expertos estadounidenses han definido la situación con una crudeza escalofriante. Analistas de MLB Network ya han alertado que Ohtani Soto podría caer en el infierno de más de 150 bases por bolas al año. Sin un bateador de poder que lo respalde, los lanzadores simplemente no tienen incentivos para desafiarlo. La estrategia más lógica es huir de él. Es la pura y dura lógica del béisbol. Las publicaciones especializadas son implacables. A menos que los Mets refuercen urgentemente su batería de poder, la temporada 2026 será un yermo para su figura principal. Esto no es solo una cuestión de personal, es una crisis estructural, donde el poder ofensivo de la estrella queda completamente anulado por la estrategia defensiva del oponente. Alex Rodríguez, A-Rod, ex-Yankee, expresó su profunda preocupación. Él afirmó categóricamente que estamos ante una situación de verdadera crisis. Al perder simultáneamente a Díaz y Alonso, los Mets se quedaron sin la columna vertebral ofensiva necesaria para sostener los juegos y sin la estructura fundamental para sellar las entradas finales. A-Rod describió lo ocurrido como un colapso escalonado, donde la identidad de los Mets se derrumbó de repente. Hizo hincapié en el impacto sobre Ohtani Soto. El jugador estaba protegido por los cañones de Judge y Alonso, pero ahora no existe ninguna presencia intimidante que obligue a los lanzadores contrarios a respetar la alineación de los Mets. El resultado será un estrangulamiento total. Los lanzadores no tendrán necesidad de competir contra él. Sin nadie detrás que les haga pagar el precio por una base por bolas, esquivarlo será la opción más racional. A-Rod continuó con una advertencia brutal. Esto ya no se trata de discutir un posible MVP. En su estado actual, la estrella corre el riesgo de tener una temporada impotente, seleccionando boletos sin cesar. Los Mets, debido a la negligencia de su propia gerencia, han conducido a su bateador número 1 directamente a una trampa táctica. Es un testimonio del peso de las decisiones en el béisbol profesional. Esta implosión en cadena amenaza con destruir toda la estructura ofensiva de los Mets, dejando a su superestrella varado, solo en el centro del caos. Y echando más leña a este incendio abrasador, llegó la impactante confesión de Pete Alonso en una entrevista transmitida justo después de su traspaso. Reveló que en el mismo instante en que se enteró de la marcha de Díaz, supo que este equipo ya no tiene futuro. Describió su decisión de abandonar Queens como instintiva e inmediata. Sus palabras rebosaban profunda decepción e ira por parte de un hombre
que había sido el rostro de la franquicia. Alonso criticó duramente al propietario Steve Cohen, acusándolo de otorgar una autoridad excesiva a Ohtani Soto, distorsionando fatalmente la cultura del equipo. Según el testimonio de Alonso, los Mets se habían convertido en una organización que giraba por completo alrededor de una sola estrella, haciendo que el equilibrio entre jugadores y la disciplina en la casa club comenzaran a desmoronarse. Alonso relató el momento icónico en que confrontó a Ohtani/Soto en el clubhouse inmediatamente después de la partida de Díaz. Cuando, confundido y enfadado, le preguntó por la razón, el receptor de la pregunta se rió con desdén y replicó: «La marcha de Díaz fue mi elección. Si tanto te gusta, ¿por qué no te vas tú también a los Dodgers?». Esa frase fue un insulto insoportable para Alonso, un hombre que había dado todo por ser el corazón del equipo. Inmediatamente buscó una explicación de la cúpula, pero la respuesta que recibió en la oficina de Cohen fue de una impotencia inimaginable. No sé qué debo hacer. Él tiene un contrato gigantesco. Ahora mismo tenemos que operar en torno a él. El propietario se declaró impotente. Alonso recuerda haber sentido cómo la sangre se le helaba de decepción en ese momento. Fue la respuesta más cobarde y menos justificada, dijo. En ese instante, supe que no debía seguir aquí. Esta declaración expuso ante el mundo la profunda podredumbre interna de la franquicia. La turbulencia interna de los Mets se extendió como una infección. Antes de que se disipara el shock por la doble salida de Díaz y Alonso, ocurrió algo sin precedentes. 24 de los 30 jugadores de la plantilla boicotearon el entrenamiento. Incluso Francisco Lindor, pilar de la franquicia con un contrato a largo plazo, estaba en el centro de la conmoción. Testigos afirman que Lindor protagonizó una discusión acalorada con Cohen en la casa club, cuyo tono se escuchó hasta los pasillos. Un miembro del personal lo describió como una explosión, con Lindor gritando: «Despierta, Cohen. Los Mets se van a colapsar por completo si seguimos así». A partir de ese choque, el ambiente se volvió espantoso. Los pósters de Alonso y Díaz fueron arrancados en silencio, dejando un vacío en las paredes que simbolizaba la pérdida del equipo. El personal administrativo también mostró signos de agotamiento profundo. Lo más asombroso es que varios empleados del departamento de diseño presentaron su dimisión. ¿La razón? Ya no tenían la fortaleza mental para seguir creando imágenes promocionales de Ohtani Soto. La retaguardia, que debía sostener a los jugadores, se estaba desmoronando bajo una tensión insoportable. El equipo de relaciones públicas confesó que, aunque se les ordenaba difundir historias positivas centradas en la estrella, no podían pensar en nada que escribir. El jugador, que debía ser el centro unificador, se había convertido en el símbolo del descontento interno. Inmersos en la rebelión de la casa club, los Mets, en llamas por la salida de sus dos pilares, estaban perdiendo la capacidad de contener el fuego. En medio de esta desesperación, el dueño Cohen hizo un movimiento sin precedentes. Suplicó al ex gerente general Jeremy Hefner que regresara, como última carta. Hefner había sido muy cercano a Díaz y gozaba de una confianza absoluta por parte de él, pero había sido destituido debido a su conflicto con Ohtani Soto. Cohen intentaba recuperarlo como la última esperanza para detener el colapso interno, una prueba de cuán acorralada estaba la directiva. Sin embargo, en la rueda de prensa, las palabras de Hefner fueron una sentencia fría para los Mets. Amo a los Mets más que a nadie. Pero mi lealtad fue pisoteada, junto con mi orgullo como líder. Nunca volveré. Aunque su voz era tranquila, resonaba con una clara ira y desprecio. Esta negativa fue la prueba definitiva del colapso de la confianza.
El rechazo se extendió rápidamente, y multitudes de protestas se congregaron frente al estadio. Renuncia Cohen. Limiten el poder de Soto Ohtani. Charón, gritaban, llevando la crisis a un punto de no retorno para la reputación de la franquicia. Aún más impactante fue la suspensión temporal de contratos por parte de múltiples patrocinadores corporativos, tanto con los Mets como con la figura central, lo que elevó la posible pérdida económica a decenas de millones de dólares. El club no solo se enfrentaba a un descenso en el campo, sino también a un desplome empresarial. Mientras la última esperanza se extinguía y Nueva York se hundía en el caos, la costa oeste, específicamente Los Ángeles, ofrecía una escena opuesta. En el instante en que Edwin Díaz se enfundó el uniforme de los Dodgers, una atmósfera de carnaval envolvió al equipo. Lo asombroso fue que los propios aficionados de los Mets comenzaron a declarar en masa: a partir de hoy, apoyaremos a los Dodgers. Para ellos, Díaz no era un traidor, sino un símbolo de alguien que había escapado de un equipo desesperado y se había dirigido en la dirección correcta. Mientras tanto, en la costa este, Baltimore también experimentaba una efervescencia inesperada con la llegada de Pete Alonso. A pesar de que los Orioles no eran considerados un equipo de primera línea, sus páginas de fans fueron inundadas por ex seguidores de los Mets, con una avalancha de mensajes de felicitación para Alonso. La tienda en línea se quedó sin camisetas de Alonso temporalmente, con ventas disparadas. Su traspaso se convirtió en un nuevo refugio emocional para los aficionados de los Mets desilusionados. Este contraste dramático simboliza el actual mapa de poder en la MLB. Mientras los Mets son engullidos por el colapso interno, los Dodgers y los Orioles obtienen beneficios inesperados, vistos como los redimidos. En particular, la incorporación de Díaz a los Dodgers impulsa aún más un equipo ya potente, elevando su imagen de fuerza imparable. La serie de eventos en los Mets ha trascendido la simple mala gestión de fichajes. Es el peor y más clásico caso de estudio en el deporte profesional. El colapso estructural de una franquicia que comienza con una sola decisión errónea o al otorgar poder excesivo a un solo jugador estrella. La doble partida de Edwin Díaz y Pete Alonso hizo que los Mets se convirtieran en un equipo sin cimientos de la noche a la mañana, arrastrando incluso el futuro de su superestrella, Ohtani Soto. Frente a este desastre, emerge la excelencia organizacional de los Dodgers de Los Ángeles. Ellos demostraron una velocidad de decisión superior, entendiendo la situación en el momento de la crisis y moviéndose sin dudar. Leyeron el mercado caótico con frialdad y atrajeron rápidamente a Díaz, la pieza más crucial. La acción de los Dodgers fue el pensamiento puro de un ganador. No es exagerado decir que el mapa de poder de la MLB se reescribió en solo 2 días. Este incidente es una advertencia para todas las franquicias. Una estrella aporta brillo, pero también puede ser el catalizador de un desequilibrio. La indecisión o la falta de agallas de la directiva conducen directamente al colapso del equipo, y las franquicias que aprovechan la oportunidad se vuelven aún más dominantes. La caída de los Mets y el ascenso de los Dodgers. Este contraste brutal demuestra el inmenso peso de las decisiones en la MLB moderna. Unos pocos días han cambiado el rumbo de toda la liga. Estos cruciales 48 horas serán sin duda un punto de inflexión simbólico que se contará durante generaciones.